El cielo afuera estaba gris y lúgubre, haciendo que la habitación permaneciera oscura, a pesar de que la mañana ya había llegado hacía rato. Había pasado los últimos 2 meses en una cabaña en el campo trabajando en mi libro, y necesitaba la tranquilidad y el silencio para concentrarme. Mi escritorio, con la laptop, estaba casi frente a la ventana, usualmente bien iluminada por la luz del día, pero no en ese día, cuando el clima decidió mostrar su lado gruñón y ocultar el sol detrás de las nubes negras. Sin embargo, no me molestó mucho. Me preparé una fragante taza de café para levantar el ánimo, coloqué un cenicero y un paquete de cigarrillos sobre la mesa, puse la taza cerca y encendí la laptop. Mientras arrancaba, eché un vistazo por la ventana y observé la naturaleza que me rodeaba. El verde exuberante y la ocasional aparición de un mapache me inspiraban de alguna manera. Miré el reloj, tenía unos 30 minutos antes de mi llamada diaria con mi esposa y decidí esperar para hablar con ella antes de comenzar a escribir. Pero ese día, la llamada llegó antes de lo habitual, justo cuando iba a dar el primer sorbo de café. El teléfono sonó, obligándome a interrumpir mi ritual matutino. Cuando respondí, Donna, mi esposa, hablaba rápidamente y en voz alta, casi incoherentemente, y yo apenas me había despertado, por lo que no entendía nada. Espera, ¿de qué estás hablando? Ve más despacio, ¿qué ha pasado? Le pregunté. Harry, no puedo, Sabrina, está enferma, muy enferma. Tienes que venir, ya estamos en el hospital. Dios mío. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Tiene fiebre alta y está con náuseas. No sé, el doctor la está examinando ahora mismo. De acuerdo, cálmate. Por supuesto, voy para allá, ya voy en camino. Colgué el teléfono y comencé a prepararme. Tenía que dejar mi libro en pausa, la salud de mi hija era más importante. Cerré la laptop, me cambié rápidamente de ropa y pronto me encontré conduciendo por el camino de tierra que llevaba a la carretera. Traté de ir lo más rápido posible, pero una densa niebla descendió en cuanto llegué a las afueras de la ciudad, lo que hizo mi trayecto un poco más complicado. Además, al girar hacia la carretera principal, que solía estar ocupada con tráfico, tuve que ser más atento para evitar colisionar con otros vehículos. Ya en la ciudad, parecía que el trayecto era más fluido, con solo paradas ocasionales en los semáforos. A pesar de todo, llegué al hospital requerido bastante rápido. Al entrar al edificio, marqué nuevamente el número de mi esposa para que me indicara su ubicación, y tras recibir su respuesta, corrí a reunirme con ellas. ¿Cómo está? ¿Sabemos algo ya? Pregunté visiblemente preocupado y sin aliento. Oh, Harry, Donna se aferró a mí, llena de desesperación. Estoy tan preocupada. Se apartó. Los resultados de las pruebas deberían salir pronto, pero el doctor dijo que es una intoxicación severa. No entiendo qué pudo haberla causado, no hay nada en casa que pudiera desencadenar una reacción así. Vamos a su habitación. ¿Ha dicho algo? Nada, puedes preguntarle tú mismo. Me acerqué a mi hija, que yacía en la cama en un estado semidelirante. Estaba un poco pálida, su rostro cubierto de gotas de sudor debido a la alta temperatura. Sabrina, cariño, ¿cómo te sientes? Papá, gimió, papá, me duele mucho el estómago. No insistí y me volví hacia mi esposa. ¿Qué pudo haber comido? Te digo que no lo sé. Quizá comió sus propias papas fritas, no lo sé. Está bien, esperemos a que se sienta mejor y luego le preguntamos. ¿Oh, no es ese el doctor que viene hacia nosotros? Vi a un hombre con bata blanca caminar en nuestra dirección, examinando algo en su tableta. Sí, ese es el doctor que la examinó, respondió Donna. Quise ir a recibir al médico, pero ya casi había llegado a nosotros. Al darse cuenta de que yo era su padre, nos dijo que, efectivamente, nuestra hija había sufrido una intoxicación alimentaria. Ya le habían administrado la medicación necesaria y debería empezar a sentirse mejor pronto.
Donna y yo nos quedamos en la habitación esperando a que nuestra hija se recuperara un poco. Salí un par de veces a fumar y traje un poco de café para mí y para mi esposa. Un poco más tarde, Sabrina comenzó a sentirse mejor y nos explicó que solo había comido algo de pollo que encontró en el refrigerador. Dijo que tuvo un antojo repentino en medio de la noche. Admitió que el sabor le pareció un poco raro, pero tenía tanta hambre que comió una porción considerable con gusto. Para la mañana, tenía fuertes dolores de estómago. Por supuesto, no le dijo nada a su madre de inmediato, pensando que pasaría, pero solo empeoró. Estábamos muy preocupados por ella y decidimos no regañarla por sus impulsos. Mientras tanto, estaba reflexionando en silencio sobre cómo pudo haber ocurrido esto y por qué Donna podría haber estado tan distraída que no revisó la frescura de la comida. No quería expresar mi descontento mientras nuestra hija estaba presente, sin embargo, decidí hablar con ella más tarde, cuando estuviéramos solos. Pasamos el día en el hospital hasta la tarde, cuando nuestra hija se sintió significativamente mejor y el médico nos permitió llevarla a casa. Nos fuimos juntos, y le pedí a Sabrina que se fuera a su habitación y descansara en la cama hasta que se sintiera completamente bien. Donna se encargó de preparar una sopa de pollo fresca. Cuando estábamos solos en la cocina, finalmente expresé mis pensamientos. Primero abrí el refrigerador y de inmediato detecté un olor desagradable. ¿Qué está pasando aquí? ¿No pudiste haber limpiado el refrigerador? ¿Qué estabas haciendo para que esto se descontrolara de esta manera? Le pregunté a mi esposa, claramente irritado. ¿Qué quieres decir? No sé qué pasó. Apenas cociné el pollo ayer, y no tengo idea de por qué se echó a perder tan rápido. Y, en serio, ¿por qué me estás atacando así? Mientras te divertías en la cabaña, yo tuve que hacerme cargo de todo sola, respondió Donna, su tono se volvía cada vez más defensivo. Oh, no te hagas la víctima. ¿Qué es lo tan difícil de hacer aquí? La mayoría de las cosas son automáticas, solo presionas botones y ya sabes lo importante que es mi trabajo para mí. Cuando llegas a casa, ves tus programas o chateas con tus amigas por teléfono, y es imposible concentrarme en mi escritura. Además, viniste a visitarme el fin de semana. ¿Estás cansada de ver televisión? Repliqué. A veces puedes ser tan... Harry, si no fuera por nuestra hija, comenzó Donna, pero de repente se detuvo. ¿Qué? ¿Qué harías? Dime, ya que lo mencionaste. Da igual. A veces simplemente me vuelves loca, eso es todo. Podría ser un poco más cariñoso y atento. Parece que todo tu amor está reservado para esos libros. Estás diciendo tonterías ahora mismo. Oigan. ¿Por qué están peleando aquí? De repente, nuestra hija entró en la cocina. Oh, cariño, ¿ya te levantaste? ¿Necesitas descansar un poco más? Mi esposa rápidamente cambió de tema. Pero mamá, ya me siento mejor. ¿Por qué no me dices qué queda para comer? Tengo hambre de nuevo, he estado todo el día en el hospital. Sí, claro, el caldo estará listo pronto. Espera un poco más. ¿Cómo está tu estómago? ¿Ya no te duele? ¿No dije que ya estaba mejor? ¿Qué pasa con todas esas preguntas tontas? Papá, me alegra que estés aquí. Te extrañé mucho. ¿Cuánto más tienes que trabajar? Bueno, en realidad me tomará algo de tiempo. El editor me pidió que no retrasara mi nuevo libro, ya casi están listos para imprimirlo. ¿Por qué no me cuentas sobre la escuela y cómo te va en tu grupo de apoyo? Decidí distraer un poco a mi hija mientras esperaba la cena. Estaba ansiosa por contarme lo que sucedía en la escuela y presumir de su progreso, pero mientras la escuchaba, al mismo tiempo me preguntaba por qué la personalidad de Donna había cambiado últimamente. Ella había estado un poco más nerviosa últimamente. ¿Podría ser porque he estado fuera de casa por tanto tiempo?
pero ya había estado ausente por un periodo indefinido para trabajar en un libro antes, y eso no había afectado su comportamiento. Llamé a mi novio y debería estar aquí pronto. Espero que no te moleste que me visite, nos preguntó nuestra hija. Por supuesto que no, respondí. Aarón siempre había sido educado y dejado una buena impresión. Sabrina había estado saliendo con él durante varios meses. Como padres, naturalmente nos preocupábamos por ella, pero entendíamos que a los 16 años tenía derecho a sus relaciones personales. Confiábamos en ella, especialmente porque nunca nos había dado razones para dudar de ella. Además, Aarón provenía de una familia respetable, su padre trabajaba en su escuela enseñando historia, y su madre trabajaba junto a mi esposa en una firma privada de diseño. Después de cenar, antes de que llegara su novio, Sabrina se fue a su habitación para arreglarse y nos pidió que la llamáramos cuando Aarón llegara. Una vez que se fue, quise continuar nuestra conversación, pero nuevamente fuimos interrumpidos, esta vez por una llamada telefónica. Antes de que Donna pudiera contestar, levanté el teléfono de casa y respondí. Una voz masculina al otro lado saludó cortésmente y pidió hablar con Donna. Me puse curioso sobre quién podría estar llamándola a esta hora con una voz que no reconocía. Cuando pregunté quién llamaba y por qué a esa hora, él explicó que era su colega y necesitaba discutir el horario de mañana. Su respuesta me dejó satisfecho, y llamé a Donna para que contestara. Sí, te escucho, la oí decir mientras me sentaba a la mesa sorbiendo mi té y escuchando su conversación. No es que no confiara en ella, simplemente tenía curiosidad genuina sobre quién era este colega y por qué parecía estar ocultándome algo. Sí, no sé, continuó hablando en términos vagos, pero como, no sé si podré, está bien, ya veré qué hago, dijo, y colgó. ¿Quién era? Le pregunté cuando regresó a la mesa. Oh, era John. Trabaja en nuestra firma. ¿Qué quería? Nada en especial, dudó. Me pidió si podía ayudarlo con un proyecto mañana. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Nada realmente, solo que tendré que quedarme un poco más tarde en el trabajo. No puedo hacer otra cosa hasta que terminen mis horas laborales. Ya tomé el día libre hoy por lo de Sabrina, y mañana tengo que ponerme al día con mi propio trabajo. Ni siquiera sé cómo voy a manejar todo. ¿Por qué quieres ayudar a alguien cuando ya estás agobiada? Pregunté. Ay, Harry, no compliques las cosas. Todo ha estado tan complicado últimamente. El trabajo ha estado realmente ocupado, ahora has vuelto a tu cueva de escritura, las vacaciones escolares de Sabrina se acercan, tal vez podrías llevártela contigo. Eso me haría las cosas un poco más fáciles. No podía entender por qué intentaba pintarse a sí misma como una víctima de las circunstancias. Desde mi perspectiva, nada significativo había cambiado en su vida. Te prometí pensarlo, pero decidí quedarme en casa unos días. Donna comenzó a recoger los platos y a ponerlos en el lavavajillas. Terminé mi té y mi mirada vagó por la cocina. Incluso pensé que había olvidado algunos detalles durante el tiempo que estuve fuera. Cuando mi mirada alcanzó el refrigerador, noté que se había formado un pequeño charco debajo de él. Dejé mi taza y me acerqué para examinarlo de cerca. De hecho, estaba goteando. Me di cuenta de que podría estar fallando, lo que podría hacer que nuestra comida se echara a perder. ¿Tienes el número del técnico? Le pregunté a mi esposa. Debería estar en la agenda. ¿Por qué? Parece que el refrigerador está fallando. Iré a buscarlo, mientras tanto, puedes tirar lo que ya se haya echado a perder. Lo último que necesitamos es que alguien más se enferme. Rápidamente arreglé que alguien viniera a revisar el refrigerador, y cuando terminé la llamada, sonó el timbre. Como estaba más cerca de la entrada, fui a abrir la puerta. Aarón estaba allí, esperando pacientemente. Hola, señor Witte, vengo a ver a Sabrina. ¿Puedo pasar? Claro, adelante, Aarón. Ella está en su habitación.
Dejé que Aarón entrara y él se dirigió inmediatamente al piso de arriba para ver a su novia. Volví a la cocina para ver cómo iban las cosas. Mientras mi esposa y yo nos ocupábamos de salvar la comida restante, llegué a la conclusión de que, por mucho que quisiera continuar escribiendo mi libro, tendría que dejarlo en pausa por un tiempo. En la mañana no había sospechado nada y esperaba que mi tranquilidad no se viera perturbada, pero ahora los acontecimientos comenzaron a suceder uno tras otro. Después de terminar en la cocina, decidí tomar una ducha antes de acostarme y traté de no pensar en nada. Mi único objetivo era superar este día lo más rápido posible. Después de la ducha, miré la hora y me di cuenta de que era momento de que Aarón se fuera a casa. Sabrina también necesitaba descansar y reunir fuerzas para la escuela. Fui a revisar su habitación y, antes de entrar, toqué la puerta suavemente, pero no hubo respuesta. Entonces abrí la puerta. Sabrina ya estaba en la cama, aparentemente dormida, y Aarón no estaba por ninguna parte. Pensé que ya se había ido y volví a cerrar la puerta. Sin embargo, de repente sentí sed y bajé a la cocina. También quería averiguar por qué Donna seguía despierta. Al acercarme a la cocina, escuché susurros. Donna estaba teniendo una conversación tranquila con alguien. Me detuve a escuchar y me di cuenta de que estaba discutiendo algo con Aarón. Me pareció extraño que estuvieran hablando en voz baja, y quise saber de qué se trataba. Por un momento, tuve el horrible pensamiento de que Sabrina podría estar embarazada de él y que estaban tratando de resolverlo sin involucrarme, ya que Donna sabía muy bien lo violento y negativo que podría reaccionar, preocupado por mi hija y no queriendo que enfrentara ese tipo de problemas a tan temprana edad. Pero cuando me acerqué más y me escondí detrás de la pared para escucharlos, me di cuenta de que no se trataba para nada de mi hija. Estaban discutiendo algo muy importante que debía mantenerse en secreto tanto para Sabrina como para mí, ya que podría molestarnos mucho a ambos. Y Donna quería mantener unida a nuestra familia a toda costa. Miré de reojo y vi que estaban sentados en la mesa, y mi esposa estaba sosteniendo la mano del chico. La escena que vi, junto con lo que había escuchado, me dejó extremadamente confundido y enfurecido, ya que asumí que Donna tenía algún tipo de relación secreta con este joven. Entré en la cocina con una expresión severa y los enfrenté con un tono de enojo. Quería saber qué me estaban ocultando. Cuando Donna me vio, rápidamente apartó su mano de la de Aarón y me miró con miedo. Aarón incluso se levantó de su silla, claramente sorprendido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Necesito saber algo? Pregunté. Oh no, Harry, ¿de qué estás hablando? Solo estábamos hablando, se apresuró a decir mi esposa. Sí, ¿qué tipo de conversación requiere susurros en privado en la cocina? Ustedes pensaban que ya me había ido a la cama. ¿Y tú? Me volví hacia Aarón, ¿por qué de repente estás tan callado? Hace un momento eras muy hablador. Ambos respóndanme, ¿qué están ocultando? Creo que debería irme, respondió Aarón tímidamente. Siéntate, la conversación no ha terminado, dije. Sabía que estaba empezando a enfadarme. A lo largo de los años, siempre había intentado mantener la calma y no mostrar agresividad, no solo porque tenía una familia, sino también porque recordaba los tiempos en los que serví en el ejército y fui enviado al este para una guerra real. Allí tuve que luchar contra enemigos y servir a mi país por mucho tiempo. Te prometí pensarlo, pero decidí quedarme en casa unos días. Donna comenzó a recoger los platos y a ponerlos en el lavavajillas. Terminé mi té y mi mirada vagó por la cocina. Incluso pensé que había olvidado algunos detalles durante el tiempo que estuve fuera. Cuando mi mirada alcanzó el refrigerador, noté que se había formado un pequeño charco debajo de él. Dejé mi taza y me acerqué para examinarlo de cerca. De hecho, estaba goteando. Me di cuenta de que podría estar fallando, lo que podría hacer que nuestra comida se echara a perder. ¿Tienes el número del técnico? Le pregunté a mi esposa. Debería estar en la agenda. ¿Por qué? Parece que el refrigerador está fallando. Iré a buscarlo, mientras tanto,
puedes tirar lo que ya se haya echado a perder. Lo último que necesitamos es que alguien más se enferme. Rápidamente arreglé que alguien viniera a revisar el refrigerador, y cuando terminé la llamada, sonó el timbre. Como estaba más cerca de la entrada, fui a abrir la puerta. Aarón estaba allí, esperando pacientemente. Hola, señor Witte, vengo a ver a Sabrina. ¿Puedo pasar? Claro, adelante, Aarón. Ella está en su habitación. Dejé que Aarón entrara y él se dirigió inmediatamente al piso de arriba para ver a su novia. Volví a la cocina para ver cómo iban las cosas. Mientras mi esposa y yo nos ocupábamos de salvar la comida restante, llegué a la conclusión de que, por mucho que quisiera continuar escribiendo mi libro, tendría que dejarlo en pausa por un tiempo. En la mañana no había sospechado nada y esperaba que mi tranquilidad no se viera perturbada, pero ahora los acontecimientos comenzaron a suceder uno tras otro. Después de terminar en la cocina, decidí tomar una ducha antes de acostarme y traté de no pensar en nada. Mi único objetivo era superar este día lo más rápido posible. Después de la ducha, miré la hora y me di cuenta de que era momento de que Aarón se fuera a casa. Sabrina también necesitaba descansar y reunir fuerzas para la escuela. Fui a revisar su habitación y, antes de entrar, toqué la puerta suavemente, pero no hubo respuesta. Entonces abrí la puerta. Sabrina ya estaba en la cama, aparentemente dormida, y Aarón no estaba por ninguna parte. Pensé que ya se había ido y volví a cerrar la puerta. Sin embargo, de repente sentí sed y bajé a la cocina. También quería averiguar por qué Donna seguía despierta. Al acercarme a la cocina, escuché susurros. Donna estaba teniendo una conversación tranquila con alguien. Me detuve a escuchar y me di cuenta de que estaba discutiendo algo con Aarón. Me pareció extraño que estuvieran hablando en voz baja, y quise saber de qué se trataba. Por un momento, tuve el horrible pensamiento de que Sabrina podría estar embarazada de él y que estaban tratando de resolverlo sin involucrarme, ya que Donna sabía muy bien lo violento y negativo que podría reaccionar, preocupado por mi hija y no queriendo que enfrentara ese tipo de problemas a tan temprana edad. Pero cuando me acerqué más y me escondí detrás de la pared para escucharlos, me di cuenta de que no se trataba para nada de mi hija. Estaban discutiendo algo muy importante que debía mantenerse en secreto tanto para Sabrina como para mí, ya que podría molestarnos mucho a ambos. Y Donna quería mantener unida a nuestra familia a toda costa. Miré de reojo y vi que estaban sentados en la mesa, y mi esposa estaba sosteniendo la mano del chico. La escena que vi, junto con lo que había escuchado, me dejó extremadamente confundido y enfurecido, ya que asumí que Donna tenía algún tipo de relación secreta con este joven. Entré en la cocina con una expresión severa y los enfrenté con un tono de enojo. Quería saber qué me estaban ocultando. Cuando Donna me vio, rápidamente apartó su mano de la de Aarón y me miró con miedo. Aarón incluso se levantó de su silla, claramente sorprendido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Necesito saber algo? Pregunté. Oh no, Harry, ¿de qué estás hablando? Solo estábamos hablando, se apresuró a decir mi esposa. Sí, ¿qué tipo de conversación requiere susurros en privado en la cocina? Ustedes pensaban que ya me había ido a la cama. ¿Y tú? Me volví hacia Aarón. ¿Por qué de repente estás tan callado? Hace un momento eras muy hablador. Ambos respóndanme, ¿qué están ocultando? Creo que debería irme, respondió Aarón tímidamente. Siéntate, la conversación no ha terminado, dije. Sabía que estaba empezando a enfadarme. A lo largo de los años, siempre había intentado mantener la calma y no mostrar agresividad, no solo porque tenía una familia, sino también porque recordaba los tiempos en los que serví en el ejército y fui enviado al este para una guerra real. Allí tuve que luchar contra enemigos y servir a mi país por mucho tiempo. Tomando un nuevo nombre e identidad, eventualmente vio un libro con mi nombre en una estantería. Nos habíamos hecho amigos durante nuestro servicio, lo que recordó y lo impulsó a visitarme. ¿Pero cómo me encontraste? Ya no vivo en la dirección anterior, le pregunté. Bueno,
tenía algunas conexiones. Pregunté y conseguí tu dirección. He estado en la ciudad por alrededor de un mes. De hecho, vine aquí una vez antes, pero una mujer, supongo que tu esposa, abrió la puerta y dijo que estarías fuera por un tiempo. Ayer te vi salir del hospital por casualidad. ¿Es tu familia? Él vio una foto en la estantería de mi esposa y mi hija, reconociendo a las personas con las que salí del hospital. Sí, mi esposa e hija. Ya ha crecido. Entonces, ¿por qué no viniste ayer cuando me viste? Podrías haber venido al hospital. No quería molestarte. Entendí que algo serio estaba pasando, así que decidí esperar hasta el día siguiente. No es nada serio, solo un pequeño dolor de estómago de mi hija. Todo está bien. Pero, ¿por qué solo hablamos de mí? Cuéntame de tu vida. ¿Tienes familia? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Él comenzó a contar la historia de su vida nuevamente, sumergiéndose ocasionalmente en los detalles, explicando que había conocido a una buena chica en Canadá y eventualmente se casó con ella. Sin embargo, unos años después, ella tuvo un accidente y murió. Desde entonces, no había buscado ninguna relación seria, solo romances de corta duración que él mismo terminaba. Su historia me entristeció un poco, pero no parecía triste, de hecho, se mostraba bastante animado y optimista. Pasó un par de horas en mi casa compartiendo momentos de nuestras vidas. Repetí varias veces lo contento que estaba de que siguiera vivo y de que hubiera venido a visitarme. Cuando le pregunté por qué no me había contactado antes, explicó que al principio solo estaba escondiéndose y luego se enredó en su nueva vida y simplemente se olvidó de todos. Solo mi libro le recordó la amistad que alguna vez tuvimos. Luego nos despedimos, y me quedé en casa sintiéndome eufórico. No podía esperar para compartir las buenas noticias con mi esposa. No quería llamarla, no sonaría igual por teléfono. Pronto llegó mi hija. Notó mi estado de ánimo elevado y me preguntó qué había pasado. Le conté lo que me había sucedido durante el día, pero no parecía importarle. ¿Te pasó algo, hija? Sí, algo pasó. Aarón me está evitando, ni siquiera quiere hablar conmigo. ¿Qué sucedió? Ayer, cuando te dejó, estaba bien. Sabrina me miró con una mirada penetrante, y entonces recordé la desagradable conversación de ayer con su novio. Sabrina, hija, siéntate. Me gustaría hablar contigo. El caso es que no sabía por dónde empezar. Ya habíamos hablado antes con ella sobre su crecimiento, pero ¿cómo decirle que su novio había decidido dejarla? Fue más difícil de lo que pensé y me arrepentí de no haber dejado que Aarón se acercara a ella. Tal vez hubiera sido mejor si él mismo se lo hubiera confesado. Habla, papá, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué pasó, hija? No quería decirte esto de esta manera, es solo que Aarón nos contó algo ayer. No sabía cómo decírtelo, así que nos pidió a mamá y a mí que te lo explicáramos. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué te estás demorando? ¿Cuándo empezaron a pelear? No cambies de tema, solo dime qué pasó ayer. Solté un gran suspiro y le conté a mi hija sobre la conversación de ayer. Como esperaba, se sintió muy molesta. Al principio guardó silencio, luego se echó a llorar y comenzó a culparme. No la regañé, ya que entendía sus sentimientos, pero fue un alivio haber podido hablar con ella, y la parte más difícil ya estaba detrás de nosotros. Sin embargo, no tenía idea de lo equivocadas que eran mis expectativas. Estás diciendo esas cosas sobre Aarón, ¿de dónde sacaste esa idea? Él no pudo haberlo hecho, simplemente no pudo. La gente debe haber esparcido rumores sobre él, dijo. Hija, entiendo que es difícil para ti aceptar esto ahora mismo, pero el tiempo pasará y lo olvidarás como un mal recuerdo, ya verás, le respondí. Tú simplemente no me escuchas. Te estoy diciendo que él no tiene la culpa. Lo siento, papá, no quería que lo descubrieras, pero mamá te está ocultando algo. Deberías hablar con ella al respecto.
Deja a Aarón en paz. ¿De qué estás hablando? Me di cuenta de que no era tan simple como parecía. No me preguntes más nada, todos aquí solo son egoístas, cada uno piensa solo en sí mismo. Déjame en paz. Sabrina, llorando de nuevo, corrió a su habitación. Quise seguirla e intentar hablar con ella nuevamente, pero cuando me acerqué a su habitación, la música estaba muy alta y la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Me di cuenta de que no obtendría nada de ella en ese momento, así que la dejé en paz. Ahora esperaba con ansias el regreso de Donna a casa para descubrir de ella todos los detalles que nuestra hija no me había contado, que estaba ocultándome y por qué nuestra hija estaba tan enojada con ambos. Incluso llamé a mi esposa en el trabajo y le pedí que no se retrasara en volver a casa hoy. Para asegurarme de que aceptara, le dije que la esperaba una sorpresa en casa. Donna llegó a casa por la tarde, sin saber lo que le iba a preguntar, pero sintió por mi estado de ánimo que quería hablar de algo serio. Mientras esperaba su llegada, para no perder el tiempo, fui a buscar a Aarón. El chico quería huir cuando me vio, pero le pedí que me escuchara, y cuando accedió a hablar, me disculpé diciendo que me había equivocado y le pedí que volviera con Sabrina. Afortunadamente, creyó en mi sinceridad y la llamó de inmediato. Sabrina parecía tener una actitud positiva hacia él y se reconciliaron casi de inmediato. Él y yo fuimos juntos a casa. Sabrina salió con él, diciendo solamente. Era tarde y ella no quería hablarme de nada más, porque aún estaba dolida. Esperé a mi esposa y la invité a la sala para una conversación. Ella no sabía lo que iba a preguntarle, pero podía notar por mi estado de ánimo que quería decirle algo serio. ¿Ha pasado algo? ¿Está todo bien con Sabrina? Me preguntó ansiosa. Con ella todo está bien, pero contigo parece que no. He descubierto algo, y ahora quiero que me confieses todo, o esta conversación no será tan agradable como lo es ahora. Dime, ¿con quién estás teniendo una aventura y desde cuándo? Donna bajó la mirada con culpa, y me di cuenta de que mi pregunta había sido la correcta, aunque la había formulado deliberadamente solo porque esperaba escuchar alguna revelación sincera de mi esposa. Nunca pensé que ella fuera capaz de algo así. Me senté en la silla frente a ella mientras comprendía lo que mi hija estaba insinuando. Así que ella sabía todo, y yo era el único que había estado caminando como un tonto mientras me engañaban. En un instante, sentí confusión, resentimiento, ira y frustración. Debido a todos estos sentimientos mezclados de repente, no sabía qué decir en ese momento. Necesitaba tiempo para digerir la verdad de lo que estaba ocurriendo. Miré a mi esposa, que seguía allí, luciendo culpable, y fue cuando me di cuenta, era cierto. Ayer decidiste desquitarte con Aarón, que resultó ser inocente, mientras tú hacías todo a mis espaldas. No lo esperaba de ti. ¿Quién es él? Pregunté. Harry, mira, entiendo cómo te sientes. No entiendes. Grité, levantándome de la silla. ¿Cómo te atreves siquiera a hablar de sentimientos? ¿Quién es él? Te lo pregunto. Harry, ¿estás tan seguro de que Aarón es inocente? ¿Pero cómo lo sabes? ¿Te lo dijo para volver a acercarse a Sabrina y engañarla de nuevo? No lo entiendo, ¿de qué estás hablando ahora? Y de todos modos, ¿quién te dijo qué? Oh, no me digas que fue Sabrina. Claro, fue ella, la pequeña traviesa. Le dije que se callara. En un momento dado, salté y le di una bofetada fuerte a mi esposa. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hija? Sí, porque ella me vio con Dustin, por eso. Recordé que Brandon se hacía llamar Dustin. Me dijo que había adoptado ese nombre, pero aún no lo creía, ya que acababa de llegar y no era el único Dustin en la ciudad. ¿Quién es Dustin? Le agarré el brazo lo suficientemente fuerte como para que confesara de inmediato en lugar de seguir hablando sin sentido. Dímelo, por favor, dilo tal cual. Suéltame, me duele, intentó liberar su mano, pero no la solté y seguí mirándola con furia, esperando respuestas.
Ahora estaba confundido yo mismo, pero me di cuenta de que en realidad era mucho más confuso de lo que había pensado. Dustin, lo conoces. Vino a buscarte, así es como lo conocimos. Me dijo que era un viejo amigo tuyo y que solo estaba de paso en la ciudad. Solo lo invité a tomarte como tu amigo, pero trajo vino. Ofreció beberlo, y bueno, entonces pasó todo, bajó la mirada con culpa nuevamente. Lo siento, Harry, pero has estado fuera tanto tiempo. Me sentí sola. Sabrina estaba pasando la noche en casa de una amiga en ese momento, aunque supongo que estaba con Aarón. No me estás diciendo todo, le exigí. Eso es lo que te estoy diciendo, continuó con voz triste. Todo sucedió tan rápido y de manera inesperada que ni siquiera me di cuenta de cómo se quedó hasta la mañana, y luego llegó Sabrina. Oh, qué criatura. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cuántos años tienes? ¿Esperas que crea que fue un accidente? ¿Cómo te atreves? La solté y di un paso atrás. Tantas traiciones y mentiras me golpearon de un solo golpe, y estaba a punto de derrumbarme bajo su peso. Un hombre que siempre consideré mi amigo había abusado de mi esposa y luego vino a visitarme, pero no solo para verme, porque hacía mucho que no nos veíamos. Quería mirar a los ojos del idiota al que había engañado tan hábilmente. ¿Pero por qué lo hizo? Pensamientos y preguntas giraban frenéticamente en mi cabeza mientras intentaba juntar las piezas. Volví a interrogar a mi esposa, y ella me dijo que se vieron algunas veces más después de eso, pero esta vez a propósito. Le gustaba cómo era él como amante y cómo le susurraba ternuras. Mientras la escuchaba, solo quería partirla por la mitad, agarrarla de las piernas y partirla en dos. Pero, ¿de qué me serviría eso? Incluso si la golpeara, mi hija probablemente me daría aún más la espalda, aunque estuviera enojada con su madre. Pero Donna seguía siendo su madre. Necesitaba pensar, aceptar estas impactantes noticias, pero tenía una pregunta más. Hablabas de Aarón, que era culpable de algo. ¿De qué? No te va a gustar lo que te voy a decir. Dilo. Este hogar ya está inundado de mentiras. Sentía que estaba perdiendo la paciencia otra vez. Supongo que nuestro matrimonio ha terminado, dijo ella, como si fuera una conclusión evidente. Solo dilo. Bueno, con él también. Me senté al escuchar lo que acababa de decir. Era como si el cielo se me hubiera caído encima. ¿Cómo era posible? ¿Ella y él? Aunque se me había cruzado por la cabeza ayer, en algún lugar del fondo de mi mente esperaba que solo fuera una mala fantasía, un producto de mis celos al ver cómo lo tocaba. Donna se levantó y se acercó a mí, sentándose a mi lado. Me tomó la mano y quiso decir algo más, pero yo estaba tan enfadado que la empujé sin siquiera mirarla. No quería escucharla ni verla más. Parecía que me estaba hundiendo de nuevo en mis pensamientos sombríos, pero un golpe al lado me hizo voltear. Vi que Donna estaba tirada en el suelo, y noté que la esquina afilada de la mesa junto a ella estaba roja de sangre. Parecía que la había empujado tan fuerte que cayó y se golpeó la cabeza contra la mesa. Corrí hacia ella y le levanté la cabeza. Sangre salía de su sien, y Donna estaba inconsciente. Donna. Oh Dios mío, ¿qué he hecho? Puse mi oído cerca de su cara y esperé un milagro. Pronto escuché una respiración leve, pero por si acaso, revisé su pulso en el cuello y me aseguré de que estaba viva. Sí, estaba muy enfadado con ella, pero no quería matarla. Ya había tenido suficiente con matar en el pasado, cuando estaba en servicio, y ahora incluso me reprendía por haber deseado que ella desapareciera hace tan poco tiempo. Levanté a mi esposa del suelo y la senté con cuidado en una silla, luego llamé a la ambulancia y reporté el accidente. Mientras venían, limpié la sangre de la esquina de la mesa. No sé por qué lo hice, tal vez porque no quería que mi hija lo viera cuando entrara. Pronto estaba de camino al hospital con mi esposa, el mismo hospital en el que habíamos estado ayer, solo que esta vez la víctima era mi esposa. Estuve con ella todo el tiempo durante el traslado,
y luego esperé a que le hicieran las manipulaciones necesarias para traerla de vuelta a la normalidad. Pero en todo ese tiempo, nunca me arrepentí de lo que había sucedido. Era como si hubiera vuelto a ser la persona sin emociones que fui cuando tuve que dispararle a personas. Solo sentí lástima por mi hija, que había sido tan engañada por las dos personas que más le importaban. Pero no iba a decirle nada más sobre su novio, estaba decidido a encargarme de él yo mismo. Cuando Donna despertó, yo estaba sentado a su lado en una silla. Me miró e intentó decir algo, pero lo único que logró fue un débil murmullo. ¿Te duele la cabeza? ¿Y cuando te acostabas con otros hombres, no te dolía la cabeza? Seguía sintiendo odio y desprecio por ella. ¿En qué estabas pensando? Si estabas tan desesperada por amor, podrías habérmelo dicho. No me habría ido a ningún lado, me habría quedado contigo y me habría encargado de todo de alguna manera. Pero lo arruinaste para mí. Me gustaría disculparme, finalmente murmuró. ¿Disculparte? ¿Crees que te voy a perdonar después de todo lo que has hecho? No a ti, a nuestra hija, dijo Donna con un gemido. No podía creer lo que estaba oyendo. Me traicionaste de esa manera, humillaste mi dignidad, y ahora ni siquiera intentas disculparte conmigo. ¿Qué clase de ser eres? Ella solo me miraba, y parecía que ya no le quedaba conciencia. Entendía que la vida tenía altibajos, pero nunca habría imaginado que esto sucedería en nuestra familia. Durante todos esos años habíamos vivido felices, siempre confiando y apoyándonos mutuamente. Sabrina, a quien ambos enseñamos a valorar la familia y la confianza por encima de todo. Ahora miraba a mi esposa y me daba cuenta de que ya no era mi familia. Con sus acciones había destrozado todo lo que teníamos, y ya no sentía ninguna emoción positiva hacia ella. Solo sentía asco. El hecho de que ni siquiera lamentara haber traicionado mi amor despertó algo en mí que había enterrado profundamente. Me senté y la miré, pero ya no veía a una esposa. Veía a una enemiga, una a la que habíamos combatido años atrás, y sentí las mismas emociones. Inconscientemente, me hizo apretar el control de la vía intravenosa. Vi un enchufe detrás del monitor que la mantenía conectada, así que lo alcancé y lo desenchufé para evitar que el pitido atrajera atención. Donna sintió que le costaba respirar y luchaba por pedir ayuda, me miraba con agonía y yo ya no sentía ninguna simpatía por ella. Estaba cansado de esperar a que dejara de respirar, así que suavemente quité la almohada de debajo de su cabeza y la usé para cubrirle la cara. Su estado debilitado me permitió hacerlo rápida y silenciosamente. Cuando terminé, puse la almohada de nuevo en su lugar, volví a conectar la vía intravenosa como estaba antes y enrollé el cable del monitor alrededor de la pata de una silla, haciendo que pareciera que se había desenchufado accidentalmente. Salí de la habitación cuando no había nadie cerca y me fui a casa. Un traidor estaba resuelto, ahora quedaban dos más, y debían ser castigados como se merecían. Aarón sería relativamente más fácil de manejar. Esperé hasta el día siguiente para vengarme de él. Ya sabía dónde vivía, y mis habilidades pasadas me permitieron colarme en su casa sin ser notado. Antes de eso, visité un lugar para adquirir una cantidad suficiente de pastillas, que luego planté en la habitación de Aarón. Hice una llamada anónima a la policía sobre ello. No sentía remordimientos por él tampoco. Lo lamentable fue que Sabrina quedó profundamente herida cuando descubrió que él estaba involucrado con pastillas, ya que siempre había estado en contra de ellas. Cuando él empezó a negarlo, ella pensó que la había estado engañando todo el tiempo y cortó permanentemente los lazos con él. También estaba alterada porque se había enterado tarde la noche anterior de que el hospital había informado sobre la repentina muerte de su madre. Abracé a mi pequeña y le aseguré que, a pesar de las pérdidas, las cosas mejorarían. Seguíamos siendo una familia y nunca la abandonaría. Una vez que mi hija se calmó un poco, empecé a contemplar cómo lidiar con el último traidor. Esto sería más desafiante. Primero, no sabía dónde encontrarlo y, segundo, no era lo suficientemente estúpido como para dejarse atrapar y matar.
Después de haber servido juntos en la misma unidad, ambos habíamos recibido un entrenamiento similar. Lo que hizo después de desaparecer era solo especulación. Sin embargo, no perdí la esperanza, y mi odio sirvió como fuerza motivadora para llevar a cabo mi plan. Una idea cruzó por mi mente. Tomé el teléfono de mi esposa y no me equivoqué cuando busqué el número del traidor allí. Esperaba que él aún no supiera que ella ya no estaba viva, así que le envié un mensaje en su nombre. Leí sus conversaciones anteriores y me di cuenta de que solían acordar encuentros. Hice lo mismo. Esta vez, concerté una reunión en un motel fuera de la ciudad y agregué que le esperaba una sorpresa agradable. Le indiqué que no intentara contactarme hasta la cita. La reunión estaba programada para esa misma noche. Recuperé una pistola con silenciador de la caja fuerte, la cual había adquirido hace mucho tiempo, por si acaso. No estaba registrada, y ahora me alegraba de haber seguido el consejo del vendedor en el momento de la compra. Armado y preparado, llegué al lugar del encuentro temprano, estacionando mi coche a cierta distancia. Me acomodé en la habitación del motel, esperando a Brandon. Cuando entró en la habitación, estaba oscura, con solo una tenue luz de la lámpara del baño proyectando un delgado rayo de luz a través de la puerta entreabierta y la luz de las farolas colándose por las cortinas. Me agaché en una esquina sobre una silla, observando silenciosamente la silueta de Brandon, congelada en su lugar. Extendió la mano hacia el interruptor de la luz y lo accionó varias veces. Al darse cuenta de que no funcionaba, cerró la puerta y dio unos pasos. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Estás lista para un juego de escondite? Es bastante divertido que se te haya ocurrido esto, continuó. Encendí la linterna y apunté directamente al rostro de Brandon. La luz repentina hizo que se cubriera los ojos con la mano, pero trataba de ver quién estaba bromeando con él. Donna, esto ya no es gracioso, dijo. Me levanté y comencé a caminar hacia él. Cuando estaba a solo un par de pasos, iluminé mi rostro y le hablé, ¿no adivinaste? ¿Te gusta jugar? Pues juguemos, Brandon. Brandon se dio cuenta de que era yo y decidió ser el primero en atacar. Debió entender por qué estaba allí y qué tenía la intención de hacer con él. Sin embargo, no quería dejar que eso sucediera. Mientras nos enfrentábamos y lanzábamos puñetazos a ciegas en la habitación apenas iluminada por una pequeña linterna en el suelo, ambos estábamos decididos a prevalecer. Peleamos y nos retorcimos, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar la habitación o detenerse. Ambos estábamos listos para verlo hasta el final. Solo cuando logré agarrarlo, mi mano aferrándose a su garganta, estuve preparado para acabar con él incluso sin usar un arma. Sin embargo, no quería quitarle la vida hasta obtener una respuesta a mi pregunta sobre por qué me había traicionado o si realmente había sido un amor accidental. Lo presioné contra la pared y le pregunté. Brandon me dijo que lo había planeado durante mucho tiempo y que me había estado buscando. Explicó que la razón de sus acciones era que, durante todos esos años, había creído que cuando quedamos atrapados en el fuego cruzado y él resultó herido, yo simplemente lo había dejado allí para morir y me había ido con los demás. También dijo que después de encontrarme, se dio cuenta de que se había equivocado y estaba dispuesto a expiar su culpa. Pero yo ya no podía perdonarlo porque la bestia dentro de mí despertó y no mostró misericordia. Saqué un arma y la apunté al mentón de Brandon. Comenzó a suplicar por su vida, diciendo que no quería morir. Pero tú ya estás muerto desde hace mucho tiempo, le dije y apreté el gatillo. El hotel desierto y el manto de la noche me permitieron deshacerme discretamente de su cuerpo, cargarlo en el maletero y enterrarlo fuera de la ciudad, donde nadie lo buscaría. Regresé a casa, mi hija ya dormida, y fui al baño para lavar toda la suciedad que se había aferrado a mí en los últimos días. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, mi esposo hizo lo correcto, y cualquier hombre normal hubiera hecho lo mismo. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.